te damos la bienvenida una vez más a nuestra serie Mi Devocional en Casa. Y bueno, quiero compartir contigo un tema muy importante que traemos para tu vida el día de hoy, titulado Lo que necesitamos para terminar la carrera. Y para dar inicio a este hermoso devocional que hemos preparado para compartir contigo, vamos a leer la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, verso 36 y verso 37. Y dice de la siguiente manera: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ese es nuestros primeros textos con los que vamos a estar dando inicio. Y bueno, la paciencia, vamos a estar hablando de la paciencia, porque dice lo que necesitamos para terminar la carrera, y nos vamos a estar enfocando en la paciencia. ¿Por qué? Bueno, la paciencia no es una cualidad ni una característica muy común en la vida de los seres humanos. De hecho, la Biblia nos dice por allá en Gálatas capítulo 5, que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Entra dentro de los frutos del Espíritu Santo. O sea que no es algo que podemos encontrar en la vida de un ser humano comúnmente. Se batalla para que nosotros podamos tener la paciencia. Así es que dice aquí que nosotros más bien podemos ver la vida del ser humano gobernada o regida por la impaciencia, podríamos decir por la ansiedad, por la prisa y por la desesperación. Hoy en este tiempo más que nunca tenemos una humanidad, podríamos decir, que tú ves correr desde que da inicio el día, y en todo vemos la gente muy desesperada por hacer las cosas. Y bueno, a veces no es malo que queramos hacer con rapidez nuestras actividades, pero de la paciencia de la que nos habla la Biblia lleva otra finalidad muy importante, que es de la que yo quiero hablarte en esta hora. Dice que el ser humano en este tiempo se ha acostumbrado, fíjate bien, a que todo lo queremos express. ¿Qué es express? Bueno, te has dado cuenta que nuestras mamás en el tiempo pasado cocinaban con un poco más de paciencia. El día de hoy nosotros todo lo queremos meter al microondas, porque tenemos una vida sobre reloj, sobre tiempo, y todo lo queremos rápidamente, y si no suceden las cosas rápido, empezamos a desesperarnos de una manera tremenda. ¿Te has dado cuenta cuando vamos al supermercado, cuando tenemos que ir a los bancos a realizar algún pago, cuando nos levantamos para ir a nuestro trabajo, cuando pedimos algunos alimentos en algún lugar donde nos los venden y nos desesperamos porque queremos que esa comida nos la sirvan rápido, y si no, empezamos a desesperarnos de una manera tremenda? Pero yo te quiero preguntar, ¿por qué la Biblia recomienda la paciencia? Y la paciencia de la que nos habla aquí la Escritura no es aquella que necesitamos para esperar el plato de comida que queremos rápido, no es esa paciencia, sino que la paciencia de la que nos habla la Biblia es porque, fíjate bien, de esa paciencia depende que tú y yo terminemos nuestra carrera cristiana. Si tú ya iniciaste la carrera cristiana, si tú ya viniste a Cristo, estás caminando, estás avanzando en una carrera que tiene un final. No sabemos cuándo o en qué momento va a llegar ese final, pero un día tú y yo vamos a llegar al final de esa carrera. Pero es muy necesaria la paciencia para que tú y yo podamos llegar hasta el final. Alguien en alguna ocasión escuché decirle que el camino de Dios es cuesta arriba. No es cuesta abajo, sino que es hacia arriba. Así es que eso nos da a entender que es algo difícil para la vida del ser humano, porque vamos caminando hacia arriba. Y mira lo que nos dice Mateo capítulo 7, verso 14. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto nos indica que el peregrinaje del cristiano no será fácil, pero mira, te quiero decir algo en esta hora. Dios nos ha revelado el secreto.
¿Y a cuántos no nos gustan los secretos? Nos encantan, ¿verdad? Que nos revelen las cosas. Cuando tal vez tú eres una persona que ya terminaste una carrera, que estuviste en algún tiempo en alguna escuela estudiando, y qué bonito era, ¿verdad? Cuando lograbas entender qué debías de poner en tu examen, o alguien te lo platicaba, alguien te lo decía, alguien te pasaba el dato, te ponías feliz porque decías, ya tengo la respuesta, ya tengo cómo terminar el examen. Bueno, pues a todos nos gustan esos secretos que están escritos en la palabra de Dios y que son revelados a través del Espíritu Santo. Y mira que Dios dice, para que tú termines tu carrera en Cristo, necesitas la paciencia. Si tú eres una persona que no te has ejercitado en la paciencia, no vas a poder terminar la carrera, porque este camino, este peregrinaje cristiano no es fácil, mi amigo. A veces se torna difícil porque llegan tiempos en los que se presentan en nuestra vida dificultades, problemas, ansiedades, y sentimos que vamos caminando en una subida muy alto donde sentimos que ya no podemos. Y ahí tú y yo vamos a necesitar la paciencia para poder llegar hasta el final. Dice, el estudiante debe de ser paciente en sus estudios, si no, no hay título. Fíjate bien qué importante. Si el estudiante se desespera, no importa que ya lo hayan registrado, ya lo hayan inscrito, pero si a mitad de su carrera se desespera y llega un momento en el que dice, ya no puedo más, es muy difícil, son muchos los trabajos que me ponen y hasta aquí lo voy a dejar, ese estudiante nunca va a lograr el título. Se necesita la paciencia para que él con mucho esmero realice cada una de sus actividades, para que él pueda llegar hasta el final y él pueda recibir su título que está buscando a través del estudio. De igual manera, el cristiano, el creyente, necesita la paciencia para que en este caminar, en esta carrera que estamos llevando, tú y yo podamos llegar a la meta y un día recibir la promesa de la que nos está hablando Hebreos. Dice aquí, el cristiano debe de ser muy paciente en esta carrera para que pueda obtener la promesa de la vida eterna, la promesa de entrar a la tierra prometida, que es la Nueva Jerusalén. Y para que tú y yo podamos entender un poquito más esto, déjame platicarte un poquito de la historia de Israel. El libro de Éxodo, que es el segundo libro del Antiguo Testamento, el libro de Éxodo nos narra la historia del pueblo de Israel. Una vez que los primeros patriarcas del pueblo de Israel mueren allá en la tierra de Egipto, después de que ellos ingresaron a esa tierra, emigraron a esa tierra, pero ellos mueren y dice la Biblia ahí en los primeros capítulos que se levantó una nueva generación, un nuevo rey que no conocía a Dios, que no conocía a los patriarcas. Y ese pueblo, dice la Escritura, que fíjate bien, duró aproximadamente 430 años en esclavitud en aquella tierra. Qué difícil pasar 430 años esperando una promesa, porque para ellos había una promesa escrita en la cual Dios le había dicho a Abraham, a tu descendencia yo la voy a visitar allá en una tierra ajena, allá en Egipto, yo los voy a visitar allá y de allá yo los voy a rescatar y les voy a dar esta tierra que Dios había hecho anteriormente un pacto con Abraham. A ellos les voy a heredar esta tierra. Pero pasar 430 años no fue nada fácil, mi amigo. Fue algo difícil estar esperando con paciencia a que Dios levantara al libertador, que los iba a ir a sacar de debajo de las tareas difíciles de Egipto, que los iba a sacar de debajo de aquella servidumbre tan dura que pasó el pueblo de Israel. Pero ellos tuvieron que esperar 430 años y a veces tú y yo nos preguntamos por qué Dios tardó tanto tiempo en rescatarlos de ahí. Porque mira, déjame decirte una cosa. Todo lo que viene a nuestra vida en esta carrera que estamos llevando, toda prueba y toda dificultad y todo lapso de tiempo que a veces se nos hace largo, en el que Dios no actúa a nuestro favor, Dios está probando nuestro corazón. Y eso lo vamos a ver aquí adelante. Vamos a ver cómo Dios permite las situaciones para probar lo que hay en nuestro corazón. Y ahí en el capítulo 3 de Éxodo dice que Dios llama a Moisés por fin.
Dios le llama allá a través de una zarza ardiente y ahí se le manifiesta a Dios y le hace un llamado para enviarlo al pueblo de Israel en Egipto y para poder sacarlos de ese lugar. Qué hermoso, porque por ahí en el capítulo 4, verso 29 al 31, dice que Moisés y Aarón reúnen a los ancianos de Israel y les cuentan los planes que Dios tenía para con ellos. ¿Te imaginas cómo reaccionaría aquel pueblo cuando escucharon decir que Dios por fin les había visitado después de 430 años? Que Dios les había visitado y los quería rescatar y les estaba ofreciendo una nueva tierra. Esto es algo maravilloso. Porque el verso 31 dice, y el pueblo creyó y oyó que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción y se inclinaron y adoraron. Y todo marchaba perfectamente, mi amigo. Todo marchaba, todo el pueblo estaba feliz porque escucharon que Dios les había visitado para darles aquella promesa que ellos tenían. Pero todo empezó a marchar mal cuando ellos se tuvieron que enfrentar a la ira del rey. Y ahí ellos empezaron a murmurar y a criticar y a decir, ¿qué está pasando? Porque Dios nos da sus promesas en su palabra, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a pasar por tiempos de aflicción. Pero tú y yo, aunque pasemos esos tiempos, tenemos que permanecer firmes, creyendo a la promesa, con paciencia, esperando y creyendo que Dios va a cumplir lo que ya nos dijo. Y esto fue lo que pasó con Israel, porque aun cuando ellos parten de Egipto y empiezan su peregrinaje por el desierto, dice la Biblia que 40 años estuvieron avanzando por el medio del desierto para poder recibir la promesa de la tierra prometida. Eso es lo que pasa con nosotros, el pueblo de Dios hoy en día. Estamos caminando y vamos rumbo a la promesa, pero mucho pueblo hoy se ha desanimado. Mucho pueblo ha murmurado y ha dudado de la promesa de Dios. Cuando aquí nos dice la Escritura que este pueblo iba, en medio de las dificultades, iba renegando y iban desconfiando en Dios. ¿Por qué Dios les permitió estar 430 aproximadamente en Egipto? ¿Por qué Dios les permitió caminar 40 años a través del desierto antes de introducirlos a la tierra prometida? Bueno, mira, Deuteronomios capítulo 8, versículo 2 nos dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Para qué Dios? ¿Por qué Dios nos recomienda la paciencia, mi querido amigo? ¿Por qué Dios nos dice que debe de estar en nosotros ese fruto del Espíritu Santo? Porque si tú y yo no logramos ejercitar la paciencia nosotros, no vamos a obtener la tierra prometida. Porque en el primer obstáculo que se nos presente nos va a pasar lo que al pueblo de Israel. Empezaron a renegar y a dudar de la promesa de Dios. Y las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Pero se obtienen a través de la paciencia. Porque dice Hebreos en el versículo 37 del capítulo 10, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es una de las promesas, pero mucho pueblo hoy se ha desanimado, porque creen que ha pasado mucho tiempo y que la promesa no llega. Esto indica que falta muy poquito para que llegue, para que tú y yo lleguemos a la meta, si es que ya estás en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿estamos esperando con paciencia la promesa? ¿No te has cansado? ¿No te has desanimado? ¿No has renegado de tu fe? ¿No te has querido marchar hacia atrás diciendo Dios no está cumpliendo sus promesas? Déjame decirte que Cristo viene, mi querido amigo. Cristo viene y la Biblia nos dice que necesitamos la paciencia para ganar nuestras almas. Así nos dice Lucas capítulo 21, verso 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Qué importante. Si tú y yo no ejercitamos nuestra vida en la paciencia, pues preguntémonos qué va a suceder el día que Cristo regrese a la tierra. Quiero compartirte estos textos que, mira, este se encuentra en Romanos capítulo 12, verso 12, y dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Y te voy a leer 2 de Pedro 3:9 y préstale mucha atención lo que dice. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa,
Según algunos la tienen por tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Estás esperando la promesa? ¿Estás esperando el arrebatamiento de la iglesia? ¿No te has cansado de esperar? Porque dice que aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Está por regresar Jesucristo. Y mira, si tú ya eres parte del pueblo cristiano, yo te quiero hacer un llamado a que pienses, medites un momento. ¿Está la paciencia en tu vida? ¿Está la paciencia en tu corazón? ¿Estás esperando aún esa promesa preciosa que Él dijo que va a venir por nosotros? Si eres hijo de Dios, ya si eres cristiano, yo te exhorto en esta hora a que permanezcas en esa paciencia. Y si aún no has venido al camino del Señor, si aún no conoces de Jesucristo, muy bien, ¿por qué no te unes a nosotros? ¿Por qué no vienes a Jesucristo y te unes al cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia? Y junto con nosotros esperas con paciencia, en medio de los tiempos, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. En medio de este tiempo, ¿por qué no te unes a nosotros y decides caminar con nosotros, hacer este peregrinaje con paciencia, esperar a que Jesucristo venga por nosotros? Esto es lo más maravilloso que vas a poder experimentar. Y yo quiero cerrar este devocional, pero quiero leerte estos textos de Hebreos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Y yo con esto te quiero decir cómo tú lo vas a lograr, porque ya nos dijeron, es necesaria la paciencia, pero es necesario agregarle algo más a nuestra paciencia. Y con esto vamos a estar cerrando. Dice Hebreos 12, 1 y 2, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero mira, el verso 2 nos dice algo que le vamos a agregar a nuestra paciencia. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tú y yo vamos a correr con paciencia esta carrera, mi querido amigo. Tú y yo vamos a correr con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Dice, lo que necesitas para terminar la carrera. Necesitas tener la paciencia ejercitada en tu vida, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué, mi hermano? Porque Él nos da el ejemplo de que había un gozo puesto delante de Él. Había una meta puesta delante de Él, y eso lo hizo soportar con paciencia todas las aflicciones, incluyendo ir a la cruz del Calvario y dar su vida ahí por nosotros, porque Él sabía que después de ese sacrificio iba a estar lista la salvación para ti y para mí. Dios te bendiga en esta hora, y te invitamos a que compartas este devocional. Si tú quieres seguirnos escuchando, quieres escuchar nuestras prédicas y nuestros devocionales, te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales. Dios bendiga tu vida.